porque me acompaña el ex vicepresidente y ex miembro del Parlacén, Arturo Vallarino Bartuano. Don Arturo, se ha especulado mucho. Artículo 28 es claro, los que llegan designados solamente tienen que presentar una renuncia. Bienvenido. Sí, estamos en esta época de las especulaciones. Todo el mundo se quiere convertir en cardiólogo y en abogado especializado en asuntos internacionales. Yo estuve 5 años en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlacén, incluso en un periodo la presidí, y estuve en la Junta Directiva. Y durante la Junta Directiva recibimos muchas comunicaciones de diputados, varios de los cuales habían sido nombrados ministros, embajadores, o habían corrido en elecciones en sus países y habían pasado a otro cargo. Nunca se le exigió a ningún diputado que mandara un documento apostillado, ni autenticado, ni que cumpliera ningún trámite de otra naturaleza. Este es como que le exija a un diputado en la Asamblea de Panamá. Todas las cosas, las comunicaciones de los diputados, aunque no fueran presentadas personalmente, se tramitaban como correspondencia, porque las firmas de los diputados, desde el momento en que se juramentan, están registradas en el Parlacén. Así que estas formalidades son totalmente absurdas. Han indicado que se le está exigiendo al presidente Martinelli que le dé poder a un abogado para que presente la renuncia. Eso es totalmente innecesario. Él no está facultando a un abogado para que presente la renuncia en nombre de él. Él está presentando la renuncia propia, en su nombre propio, y además por un documento que está debidamente autenticado, cosa que no era necesaria. Entonces, hay que entender el entorno político del Parlacén. Sí. Allá sí están aliados el PRD con el panameñismo, porque dentro de un par de meses hay elecciones. Y el ser miembro de la Junta Directiva da algunos privilegios y ellos están trabajando en función de eso, y no hay duda de que ha llegado la mano larga del Ejecutivo y está impidiendo que se tramite en debida forma la renuncia del expresidente Martinelli, y están pidiendo formalidades cuando basta, como has dicho, leer el artículo para que uno sepa que ni siquiera la renuncia tiene que ser aceptada, simplemente debe ser presentada, y esa es una situación especial de los presidentes y de los expresidentes. En el caso de los diputados regulares sí se entiende, porque ahí tiene que haber todo un proceso de declarar la vacancia y de llamar al suplente para que ocupe la curul. Pero los presidentes y los vicepresidentes no tienen suplente, así que basta que comuniquen su voluntad, su consentimiento de no pertenecer más al Parlacén. El antecedente inmediato en el caso panameño es el caso de Martín Torrijos, y el antecedente inmediato, reciente, es la renuncia de Mauricio Funes. Sí, y hasta donde yo he entendido, todo eso se ha tramitado de una manera normal, ordinaria, sencilla. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay una serie de medidas discriminatorias, de persecución contra Ricardo Martinelli que se aplican en el Renacer, pero que en este caso la han querido llevar hasta el Parlacén. Hay una serie de normas que te permiten presentar comunicaciones aquí en la oficina del Parlacén en Panamá, o entregárselo. Hay una serie de normas que establecen que para notificar a un diputado se puede hacer por intermedio del partido político. No hay ninguna mención de la Cancillería. Entonces la Cancillería incluso se está abrogando facultades de que tiene que intervenir en el proceso. Nosotros confiamos de que esos requisitos que no son necesarios, pero que son totalmente subsanables, no hay ningún problema en que el señor Martinelli le otorgue poder a un abogado y se vaya a Guatemala, y estimo que ya para esta tarde todos estos requisitos adicionales que le están pidiendo solamente a Martinelli, porque yo te puedo dar fe de que nunca se le pidió a otro miembro del Parlacén, ya estén superados en las próximas horas y la Corte reciba formalmente la comunicación de que Ricardo Martinelli no es diputado del Parlacén y por lo tanto no es competencia de la Corte continuar el proceso que se porque ahí entra, ahí la pregunta que viene es a Arturo Vallarino como abogado.
¿Cómo se desarma un proceso en la Corte y pasa a tribunales ordinarios? No, eso es muy sencillo. Simplemente declina la competencia y se la pasa a otro tribunal. No olvidemos que son 4 procesos en uno solo, llamado pinchazo. Sí, pero a fin de cuentas es un solo hecho que lo están desdoblando en varios delitos. Así es que yo no veo ningún problema en que se decline. Eso sucede en los tribunales a diario, en la cual se declina por diferentes razones el proceso y pasa. Algunos se preguntan si debe haber audiencia o no debe haber audiencia. Es posible que se haya audiencia, aunque las últimas noticias indican que el señor Martinelli ha decidido no asistir, pero la audiencia no necesariamente tiene que ser para el proceso, para la intención original, sino para tomar conocimiento de que hay en trámite una renuncia y esperar a que se formalice la renuncia, porque es de notorio y público conocimiento de que ha renunciado, y que entonces la Corte deje de cumplir con una serie de trámites que se pensaban hacer en el día de hoy, y que entonces espere que se formalice la renuncia y decline la competencia de los tribunales ordinarios. ¿Puede darse la Corte por notificada de que esta renuncia ya está en trámite y decir no vamos a hacer audiencia? Pudiera hacer eso, pero tenemos que reconocer que formalmente la Corte todavía no ha recibido la notificación o una certificación del Parlacén de que la renuncia es efectiva. Entonces, en ese sentido, ellos pueden ampararse en el hecho de que hasta que no lo reciban formalmente, pudieran adelantar el proceso, pero no tiene ninguna justificación si sabemos que es un tema de horas nada más, el que se puedan subsanar los eventuales defectos que dicen haber encontrado en la renuncia de Martinelli. El Parlacén puede comunicarse diciendo, es que no hay más, mi artículo 28 es claro, solamente nos notifican y ya. Sí, pero han salido por ahí algunos voceros, lastimosamente, son miembros del Parlacén que pareciera que nunca se han leído el reglamento, y menos el artículo 28, porque desde el primer día están hablando de que esto lo tiene que aceptar, ir al pleno, aceptarle el pleno, y que no se sabe si en este pleno se va a poder aceptar, si no en julio no hay pleno, y que va hasta agosto. Es decir, toda esta serie de especulaciones de gente que con solamente leer el artículo se dan cuenta de que este es un tema que en el peor de los casos pudiera durar hasta el miércoles, que hay pleno, que solamente el reglamento exige que se notifique al pleno, es que se informe al pleno, no exige que el pleno tampoco tome ninguna medida positiva o negativa con relación a esta decisión que ha adoptado el presidente Martinelli. ¿Es Martinelli moneda de cambio en una semana que va a ser de intensas negociaciones por la presidencia de la Asamblea? No, yo no lo veo necesariamente así. Yo creo que hasta este momento el tema de la Asamblea está siendo un tema interno de la Asamblea, o debería ser un tema interno en el cual se nota la mano del Ejecutivo desde enero para acá. Creo que es notorio que el Ejecutivo ha tomado una serie de acciones con el objeto de doblegar a la Asamblea Legislativa para que siga complaciente ante el órgano ejecutivo. El tema de las planillas es muy claro, todas las acciones del Contralor. Sin embargo, en los últimos días pareciera que ya están entendiendo que el sector oficialista no va a tener mayoría, y creo que el camino más recomendable es que haya un memorándum de entendimiento entre las diferentes bancadas y se comprometan a desarrollar una serie de acciones que son necesarios para que el país siga caminando. Y esto yo creo que todos los entenderíamos, más que seguir presionando para tener el control de la Comisión de Credenciales y la Comisión de Presupuestos. La dispensa es, yo creo que, vital para el gobierno. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno tiene una serie de acciones que tomar en el año que le queda, y en la cual tiene que haber la armónica colaboración con la Asamblea Nacional. Así que no conviene que intensifique el enfrentamiento con el órgano legislativo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Don Arturo Vallarino Bartuano, ex vicepresidente de la República y ex miembro del Parlacén, hablando de esta renuncia, ¿cómo son?
de manera simple y tácita, se dan y qué formalismos adicionales se le está exigiendo al expresidente Martinelli que no se le ha exigido a ningún otro de los expresidentes que ha renunciado a este fuero.